presencia en la comunidad. En este momento en el que la crisis exige por parte de las familias líderes en sus sectores una presencia y una actuación con impacto social. Así que estas suelen ser las características de estas reuniones virtuales y lo que nos está permitiendo trabajar con las familias. ¿Qué es diferente? Pues que estas reuniones, por lo general, y parte de las buenas prácticas, nos damos cuenta de que no deberían durar más de una hora y media. Más de hora y media, solicitarle a una persona que tenga la concentración para seguir los temas es bastante complicado, sobre todo cuando hay familias donde si se tienen que hacer reuniones en entornos donde antes no se hacían, esta adaptación cuesta un poco más. Las reuniones tienen que ser más formales, tenemos que aprovechar al máximo la agenda, tenemos que eh, utilizar el calendario para que cada vez que se hace una cita se comience y se termine la hora. Eso lo facilita, el entorno virtual lo facilita muchísimo. Otra ventaja es que la, la posibilidad de ir despachando temas uno a uno nos hace también agendas mucho más pequeñas en las que nuestra sugerencia es que se vayan despachando temas uno a la vez, no tratar de abarcar agendas de contenido muy amplio y al final entender que la comunicación en familia no es solamente una llamada por Zoom o una llamada por algún tema específico, es que hay otras herramientas que también refuerzan la comunicación a través de realizar encuestas, a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Todo eso es comunicación. Cada vez que necesitemos apuntalar estas reuniones con otras herramientas, tenemos que también sacarle provecho. Creo que era la otra. Ok. Pues era básicamente parte de la experiencia que hemos estado recogiendo. Sí, sí es importante también entender que lo que veníamos hablando eh, acerca de la capacidad que tengamos de crear una instancia como un comité de crisis, o como lo llaman algunos de los clientes con los que trabajamos, comité de guerra, porque a veces la situación realmente se pone complicada. Eh, ¿Dónde insertar estos comités dentro de las estructuras que tengamos? Estructuras de gobierno, obviamente. Siempre estamos refiriéndonos a la capacidad que tenga una familia de poder poner orden en la toma de decisiones. Algunas familias dependiendo de su complejidad, tendrán juntas directivas, otras tendrán consejos de familia, inclusive. El comité de crisis tiene que estar reportando, si es dentro un comité de crisis que está funcionando exclusivamente dentro de la empresa, tiene que estar reportando constantemente a la junta directiva. Y la junta directiva tiene que estarse comunicando con la familia y con los dueños. En algunas ocasiones nos encontramos con estructuras donde el funcionamiento de una junta directiva quizás no está, no está habilitado. Por lo tanto, vemos cómo este comité de crisis empieza a tomar las funciones de una junta directiva y a través de la crisis esto se podría entender como el germen de una posible futura junta que termine tomando el orden y el control de la situación en la empresa. Entonces, cada caso va a depender de lo que tengamos y de lo que necesitamos para poder avanzar en esta toma de decisiones. Así que con esto, pues, no sé, Oscar o José Luis, si pasaríamos a la ronda de preguntas. Sí, perfecto. Ya les envío por interno las preguntas que nos han hecho hasta el momento. Pues hay una última que dice que si esta presentación nos la comparten. Sí, no hay problema. De acuerdo, Mau. Acabo de compartir al interno las preguntas o prefieres que las digamos por acá. Mauricio, tienes el micrófono cerrado. Ah, disculpa. Estaba diciendo que mientras llegaban las preguntas quería hacer un comentario con relación al tema del liderazgo, que es una cuestión clave en todo este tema de la gestión de crisis. Hemos hablado y Guillermo comentaba de órganos de gobierno y comentamos sobre el tema del comité de crisis, pero definitivamente la necesidad de que los líderes salgan adelante y pongan en marcha su visión y la gestión de lo que están mirando, como puede ser
lo más necesario, lo más oportuno es clave en este proceso, porque la tendencia en estas situaciones es a la parálisis. Y muchas veces tratamos entonces de analizar muchas cosas y no nos movemos. Pero como decíamos antes, nos toca aceptar la incertidumbre, saber que no vamos a saber todo y poder tomar una acción, y esa acción inicia un camino, da una guía, y si es necesario corregir, que seguramente lo será, se puede ir ajustando en el camino, pero lo contrario genera una parálisis que trae una serie de consecuencias bastante negativas para la organización. Entonces, voy a buscar aquí las preguntas. Entonces, ¿qué debe contemplar un plan de recuperación? Eso es bien importante. El plan de recuperación de negocios es lo necesario para poder, los pasos que se tienen que dar para que el negocio arranque. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos la empresa facturando lo más rápido posible, operando lo más parecido a normal lo más rápido posible. Mientras más se tarda, la probabilidad de supervivencia es menor. Entonces necesitamos acortar ese tiempo de recuperación, que es lo que se llama resiliencia, la capacidad de rebote y la capacidad de adaptación. Y sabemos que en este tipo de situaciones los que sobreviven no necesariamente son los más grandes o los más poderosos, son los más adaptables, los que van a poder reinventarse o adaptar su situación actual a la situación. Entonces, ¿qué hay que incluir? Cómo poder generar ingresos y cómo poder que toda la cadena de valor esté activa. Cuando digo toda la cadena de valor, me refiero a la cadena de valor del core business, de los procesos que ya hemos decidido que son críticos. Entonces, un plan de recuperación de negocios incluye tener un respaldo para no solamente la información, sino cualquier recurso, materia prima, proveedor, persona clave, porque aquí nuestros líderes o los miembros de un comité de crisis pueden caer enfermos también. Entonces, ¿quién va a ser la persona que va a salir adelante o que va a sustituir a esa persona? O si hay un producto, un insumo que no nos puede llegar porque hay alguna restricción, ¿qué podemos hacer? Ese son el tipo de cosas que tienen que ver con la recuperación de negocios, con el plan de recuperación de negocios. ¿De dónde van a salir los fondos para financiar ese tipo de situaciones? Y así son algunos de los elementos que tienen que ver con un plan de recuperación de negocios que son específicos a cada organización, y que lo ideal es hacerlos antes para generar esa cultura de continuidad de negocios, pero si no se han hecho, definitivamente pues hay que hacerlos en el momento. Ok. Una segunda pregunta tiene que ver con cómo adaptar los órganos de gobierno, tanto el comité de crisis y los demás, a las pymes o a los startups o las empresas más tempranas. Pues bueno, lo que sucede es que se reduce la complejidad y se reduce la cantidad de actores, pero la dinámica es la misma. Una misma persona, si es un líder, un emprendedor o menos personas las que están en ese comité, deben hacer lo mismo. La diferencia es que cada persona va a abarcar más disciplinas, más elementos en comparación de una organización más grande que está mucho más segmentada, más dividida. Es decir, lo mismo que hacemos en las operaciones del día a día, que una organización grande está mucho más segmentada, separada, disgregadas esas responsabilidades, aquí van a estar concentradas en menos personas, pero igualmente requieren tomarse. Y aquí lo importante, un tema fundamental, es que el emprendedor es el principal recurso de la organización. Entonces necesita preservarse él. Y es algo que en este tipo de crisis a veces perdemos de lado. Entonces, para los emprendedores y las startups en fases tempranas, el efectivo, porque si el efectivo es la sangre de la organización, si no hay efectivo, se muere la organización. Y lo segundo, la energía de ese emprendedor y el foco de ese emprendedor, y que se pueda asesorar bien para mirar un poco más allá, no solo lo que está pasando en este instante, la situación apremiante, sino lo que puede ocurrir más adelante. Hay también, perdón, Mauricio, hay un elemento también inherente a este tema, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo. Y lo vemos también en las situaciones en las que o bien el liderazgo no está cumpliendo su función de guiar y administrar la organización, o bien estamos atravesando precisamente una redefinición del liderazgo. Cuando el liderazgo no está definido en una situación de crisis, es el momento en el que todas esas cuestiones se plantean y es posible que tengamos un relevo de liderazgo. Eso se ve mucho, sobre todo en las etapas de sucesión generacional. Y lo veíamos, lo que tú comentabas, ¿no? Este entorno busca que de alguna manera nos está
explicando por qué las siguientes generaciones están más capacitadas para entender y reaccionar a un entorno como este, es probable que nos esté entregando también al mismo tiempo las respuestas de que los nuevos líderes pueden estar en las siguientes generaciones y quizás estos sean los momentos en los cuales esto se puede poner a prueba. Y parte de eso lo estamos viendo también en los trabajos con las familias. Correcto. Hay un par de preguntas extra allí. Em, a ver, evidentemente estamos hablando de recomendaciones generales que toca adaptarlas a cada caso. Lo difícil cuando uno oye este tipo de presentaciones es que te dan como una lista de cosas que debes hacer. Y la verdad es que el punto es cómo nos situamos nosotros en qué podemos hacer, qué sí podemos hacer. Aquí la invitación es a que busquemos cómo ampliar ese círculo de acción, ese círculo de influencia, porque hay una serie de elementos que no voy a controlar. De pronto, el tema de ventas. Si no tengo efectivo, porque no estoy generando ventas, no me lo permite, la industria en la que estoy, por alguna regulación gubernamental o alguna otra situación, ¿cómo puedo obtener ese efectivo? Entonces podemos hablar de financiamiento, podemos hablar de asociaciones, cuando digo asociaciones es llamar a socios, podemos hablar de algún tipo de organización que nos pueda dar el efectivo. Otra de ellas es liquidar activos, liquidar posiciones que no son primordiales para este momento. Eso puede significar liquidar una unidad de negocio, liquidar un inventario, un activo, en fin, buscar la fuente de efectivo porque necesitamos reservas de efectivo para poder superar este momento. Entonces va a depender cada quien de su situación que pueda hacer. Hablaban aquí, por ejemplo, el tema de construcción. Bueno, es momento de negociar, es momento de negociar con sus clientes y con sus proveedores para poder sobrevivir. ¿Cómo hago para retrasarte los pagos? ¿Cómo hago para que me adelantes los cobros? Ese tipo de situaciones es lo que nos toca hacer en este momento y por eso hablaba de la flexibilidad y la adaptabilidad, porque el que sobrevive es el más adaptable. Entonces, lo mismo que están proponiendo algunos gobiernos para personas en el sentido de poder retrasar pagos de hipotecas o de créditos o de algunos compromisos, es lo que tenemos que buscar hacer con nuestros proveedores, adelantar con nuestros acreedores y buscar con nuestro personal también. No tenemos todas las respuestas, pero sí es importante que el líder pueda hablar de cuál es la situación, entender la situación, plantear cuál es lo que podemos hacer. Aquí no estamos en una situación ideal. Aquí es lo que podamos hacer. Van a haber daños colaterales, van a haber situaciones complicadas. ¿Cómo podemos salir lo mejor parados de esta situación? Porque no hay soluciones perfectas, simplemente hay soluciones viables. Entonces, en un marco de acción que está mucho más reducido, ¿cómo lo ampliamos y cómo nos movemos allí para poder hacer lo que esté en nuestra capacidad de hacer? Y para eso también las alianzas. No podemos, es momento un poco lo que llaman de pensar fuera de la caja. A lo mejor mi competidor tiene una materia prima que yo necesito o yo tengo una que él necesita. Es momento de abrir conversaciones en cámaras, gremios, grupos profesionales y buscar entonces alternativas, abrirnos, porque si estamos cerrados no vamos a tener la posibilidad de mirar ese tipo de oportunidades. Y por otra parte, es un momento de comunicar porque aunque no tengamos toda la información, nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés necesitan estar al tanto de qué estamos haciendo. Eso incluye a la familia y seguramente Guillermo comentará un poco más sobre eso, pero tiene también que ver con nuestros clientes, cercanía con los clientes, cercanía con los miembros de la familia, cercanía con las instituciones regulatorias, cercanía con los bancos, los acreedores, que sepan qué es lo que está pasando, sobre todo nuestros colaboradores, pues es momento de estar con el equipo. A veces aquí lo importante es tener la visión de qué es lo que vamos a hacer estratégicamente. Hay que actuar rápido, pero con visión estratégica. Si nos ponemos a cortar a lo loco, podemos estar luego en problemas para reactivar la empresa. Y ese plan de recuperación de negocios necesita unos recursos y no solo es dinero, también es personal. Entonces, la gente que yo he entrenado por muchos años, voy a salir de ellos en este instante por una situación de efectivo. Ahí es donde toca pensar muy bien y donde toca también negociar y saber hasta dónde puedo, cuál es mi capacidad. Guillermo, te cedo la palabra para que complementes allí. Sí, el tema de qué significa exactamente una comunicación en una familia empresaria. Hay una máxima de la teoría de comunicación humana que dice que es imposible no comunicar.
Una de las consecuencias quizás que tenemos en esta primera fase de la crisis que está vinculada a la parálisis y la incertidumbre es quedarnos callados, no abrir esos canales de comunicación y eso ya está mandando un mensaje. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que nuestro rol como líderes de una organización parte de nuestra capacidad de enviar un mensaje a toda la organización, si viene desde la junta directiva hacia los dueños, hacia los empleados, hacia a los stakeholders, todo lo que tenga que ver con la necesidad de transmitir la información que garantice o apuntarle un nivel de confianza necesario para el funcionamiento, tiene que venir de parte de los líderes. No comunicar significa comunicar. Así que tengamos siempre muy presente que no podemos quedarnos callados ante una situación como esta. Igual el no tomar una decisión es tomar una decisión. Muchas veces estamos como paralizados y aquí se aplican todos los modelos de gestión de cambio. Al final esto es una curva de cambio donde pasamos por diferentes etapas y cuando Paula coloque su webinar, que los invito porque es muy útil, vamos a ver cómo los individuos pasamos por una etapa de negación y esa etapa de negación se ve en las organizaciones, se ve en los gobiernos. Si no, pregúntenle al ministro Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, que terminó infectado por coronavirus y en un momento se estaba como obviando toda la situación. Incluso eso es un buen ejemplo para entender quién iba a salir al mando cuando ese líder estuviera en esa situación. Usemos ese ejemplo para aplicarlo a nuestra realidad, porque es lo que va a ocurrir lamentablemente por lo contagioso que es este virus y el tiempo que tiene de duración. Ahora, había una pregunta con relación al tema del financiamiento. Y, y obviamente cada situación es distinta, pero em, lo que sí sé es que en el tiempo el dinero va a ser más costoso y más escaso, porque va a haber una situación de liquidez importante a nivel global. Otra cosa es que la economía va a encontrar vías de salida. Este tema de la cuarentena es como una camisa de fuerzas, pero de alguna forma la economía siempre busca sus vías. No es 100% controlable. La economía es como la ley de la oferta y la demanda, es como la gravedad. Aunque ignoremos su existencia, aunque no querramos aceptarla, se va a cumplir. Por alguna vía va a darse lo que un mercado necesita, alguien lo va a ofrecer. Y eso lo podemos ver con muchos de los insumos de lo que está ocurriendo. Lo que puede cambiar es el precio. Entonces, tener el efectivo en la mano va a tener mucho más poder el que tenga el efectivo en la mano. Lo hemos visto en distintas crisis en las que he tenido la oportunidad de gestionar, donde cuando no había una materia prima, el que sí tenía la materia prima podía producir y ese salía ganando. El que sí había entrenado a su gente podía salir, el que había hecho unos planes de retención podía entonces reaccionar de mejor manera. Evidentemente, ya lo que no hicimos, no lo hicimos, es ver qué podemos hacer en este instante. Y evidentemente hay que mirar el costo de ese financiamiento y si vamos a estar en capacidad de repago. Por eso hablábamos de los procesos críticos. A lo mejor tenemos 5 unidades de negocio o 5 productos. ¿Cuáles son los productos que vamos a concentrarnos? ¿Cuáles son las áreas que realmente me van a ayudar a pasar este momento? Porque estamos en la presencia de una amenaza de muerte súbita, pero también se abren oportunidades para cada uno de los que esté dispuesto a verlas y a mirar un poco más allá de lo obvio. Entonces, aquí la invitación es a buscar un poco eso, salir de la caja y el tema de la creatividad es una competencia muy importante para para la situación de liderazgo en este momento. O sea, Guillermo, si vas a complementar con algo sobre los comités sobre el, eh, el consejo de familia y la comunicación entre los distintos órganos. Sí, quizás uno de los elementos también que hemos visto que son necesarios tener claro es cuando tenemos que tomar acciones, el hecho de juntarnos para decidir está muy vinculado a la agenda. El tener una agenda clara, organizada, en la cual podamos poner sobre la mesa los temas prioritarios, jerarquizar sobre la cantidad de información que estamos manejando, nos va a ayudar mucho a tomar decisiones de manera ordenada, porque en medio de una crisis, el torbellino de información en el que estamos metidos nos
puede distraer mucho, nos puede hacer valer, nos puede hacer perder tiempo valioso. Así que nuestro gran consejo siempre es, previo a cada reunión, organizarse en una agenda y tratar de adherirse a ella lo más posible para poder tener un esquema ordenado de trabajo. Sí, y el liderazgo, señores, definitivamente es clave porque en la crisis se nota, sale de qué estamos hechos, cuáles son las fortalezas, las competencias que se ponen de manifiesto. Entonces, había un comentario allí sobre cómo un líder está entonces llevando todo el estrés a su equipo. Bueno, esa persona necesita entonces, probablemente la necesitamos aislar o necesitamos darle ayuda para que sepa que tiene que poder filtrar la información. Y no quiero decir con eso mentirle a su equipo ni dejar de darle información, porque la realidad es que la pandemia está aquí, tenemos una serie de condiciones que nos obligan, que nos restringen, que nos condicionan, pero definitivamente lo que queremos es habilitar a los miembros del equipo y que ellos puedan saber que tienen para aportar. Sin embargo, no es tiempo de unos liderazgos demasiado democráticos, es momento de un liderazgo mucho más directivo, porque no hay espacio para grandes discusiones y mucha democracia. Se necesita poder tomar acciones muy concretas y seguir unos pasos. No es tiempo de pensar antes de hacer cada cosa, sino detenerse, hacer el plan macro y arrancar y ejecutar. Si toca corregir en el camino que va a tocar corregir, hacer los ajustes que haya que hacer, pero tener el plan macro general de una forma clara para poder seguir adelante. Entonces allí en ese sentido, la experiencia que tengan algunas otras personas gestionando crisis son muy útiles. Las crisis que hayan ocurrido dentro de la familia empresaria en otros momentos o dentro de la industria en otros momentos son útiles para saber qué podemos hacer en este instante y cómo han hecho también otros. Por eso hablamos de abrir, qué se está haciendo en otras geografías, en otras localidades, para saber qué podemos hacer nosotros también. Es momento de hacer benchmark con la gente de nuestra industria en otros mercados. Aquí tenemos una gran ventaja, es que si queremos ver el futuro, podemos ver qué ha pasado en España, qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en Corea del Sur o en China. Y aunque haya diferencias, tenemos una visibilidad de qué puede venir después y cómo se puede mover eso. Entonces, utilicemos esa ventaja que es lo que los sistemas de salud están utilizando para poder generar capacidad de reacción. Apliquemos lo mismo. No sé si hay alguna otra pregunta que queramos cubrir. No, no hay más preguntas, ya creo que finalizaron las preguntas. De todas maneras, en la serie de webinars que va a estar generando Exaudi, se tocan distintos temas, el tema de cultura, el tema de la parte más psicológica y la resiliencia, o sea que hay una cantidad de cosas de las cuales van a poder continuar nutriéndose y tomando ventaja de la información y las mejores prácticas en distintas disciplinas de la gestión de empresa familiar y la gestión de crisis. Creo que Oscar, el micrófono. Oscar está en mute, pero seguramente nos va a invitar a las próximas actividades que va a estar haciendo este grupo. No, no se te escucha, Oscar. De igual manera, entonces, para finalizar la charla, queremos agradecer mucho pues, a Mauricio Chaparro, te queremos agradecer y a Guillermo Salazar por estos espacios que nos están brindando. Y a la vez queremos informar que mediante correo electrónico les estaremos enviando la presentación que nos hicieron acá muy amablemente por parte de Exaudi. Y les compartiremos la agenda de las otras 5 webinars que estaremos haciendo en los próximos días. Igual en el correo de invitación a esta sala también les enviamos
las fechas de cada uno de los eventos que tenemos. Perfecto. Les Y ahí agradecemos de dejamos los parte de datos, Administración de Empresas. les dejamos los datos de Exaudi para que nos sigan en nuestras redes sociales y si queda alguna pregunta pendiente, pues la pueden canalizar a través de su correo o alguno de los canales que están allí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, quería José Luis. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. El jueves 16 de abril tenemos también evento con Exaudi sobre los ciclos de webinar. Es un evento a las 10 de la mañana. Entonces, para que por favor estén pendientes, también lo vamos a compartir, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego.